Tenemos una consulta, please ayúdanos, Jotrón. Ay, Sailor, ¿qué te digo? Estoy sufriendo por amor. Ay, Sailor, ¿qué yo hago? Ya no aguanto este dolor. Tenemos una consulta, please ayúdanos, Jotrón. Tenemos una consulta, El consultorio del amor de Sailor Five. Gracias. Gracias. Un beso para ella también. Muchas gracias. Hola, amigos, amigas, amigues. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy súper bien. Y bienvenidos sean a una nueva edición del consultorio del amor. Esta serie tan aclamada. Esta serie tan querida. Muchas gracias por querer a esta serie tanto. Siento que quieren más a esta serie de lo que quieren a mí. Pero no es queja, amigas. El consultorio del amor, la serie donde leo sus acongojaciones y problemas amorosos, teniendo la esperanza de poder darles un consejo. Pero pues, si no les puedo dar un consejo, mínimo el entretenimiento nunca falta. Y mínimo, sé que a más de una persona les sirve mandar su historia, aunque sea para desahogarse. Así que si tú que estás viendo esto en este momento, si tienes algún problema amoroso, estás pasando por algo raro con tu pareja, no te preocupes, siempre puedes mandar tu acongojación amorosa al correo que aparece en pantalla. El que mandes tu acongojación no significa que todo vaya a mejorar, pero pues mínimo tal vez escuchar tus problemas de la boca de alguien más te hace darte cuenta de que tal vez solo es una ridiculez. Pero bueno, amigas, mucha intro, muy poca consulta y así que ¿por qué no vamos con la primer consulta de la velada de hoy? No sin antes pedirles un fuerte aplauso, que les recuerdo que yo soy como campanita, si no me aplauden, me muero a la verga. Gracias. Muchas gracias. Ay, güey. Me gusta mucho esta camiseta gris, de que no me la habían visto. Odio que no ve, o sea, tal vez la ven muy normal, pero tú está de que kawaii. Hola, Sailor. Te contaré mi anécdota sobre mi relación pasada. Todo empieza cuando nos conocimos por primera vez el primer día de clases. Le pondremos Kate. Ay, ahora que Kate, ridícula. Le voy a decir Catalina. Nunca la había visto, pero una compañera cercana me la presentó y en ese entonces fue muy X para mí. Esa misma semana nos dimos cuenta que teníamos la misma clase de weight training, entrenamiento de peso, y con el tiempo nos hicimos más cercanas porque nos mirábamos muy seguido en la escuela. Un día entonces es una gringa, tal vez, y por eso le decías Kate. Bueno, perdón por juzgarte. Un día en la clase estábamos platicando y le conté de la primera mujer que me había gustado, y después de eso ella me contó que a ella le había pasado algo similar, que había una muchacha a la que ella le había gustado y ella también la había traído, pero en ese entonces nunca quiso aceptarlo. Con el tiempo nos olvidamos que alguna vez habíamos hablado de eso, hasta un día que me contó que una de sus amigas la había invitado al cine, su amiga con otra intención. Ella me dijo que su amiga le preguntó que si estaría dispuesta a estar con una mujer, y ella se sacó de pedo en el momento y no le respondió. Cuando ella me contó esto, me lo dijo con mucha confusión. Se miraba preocupada y a la vez me daba risa porque estaba preocupada por lo que su amiga le dijo. Sin embargo, yo sentí curiosidad en saber si ella estaría dispuesta a estar con una mujer, y en ese momento consideré decirle que si algún día tenía la duda, yo se la podía quitar. Mega. Hasta ese momento yo nunca la había considerado, pero en ese momento me empezó a llamar la atención. Pasó una semana, yo le compartí que tenía una amistad que le pondremos Nico, con la que sentía que teníamos tensión siempre que estábamos juntos, y ella me preguntó si yo llegaría a besar a Nico. Yo le fui honesta y le dije que sí, porque si se da, ¿por qué perder la oportunidad? Aparte, no era como que yo me miraba en una relación con Catalina en ese momento, así que no le di importancia. Ese fin de semana vino mi amigo Nico a visitarme, pero no pasó nada. Después de este fin de semana, ella pensó que algo había pasado, porque ella sabía que mi amigo me iría a visitar, pero nunca cuestionó nada. Tiempo pasó y seguimos normal hasta que un día tuve un sueño con ella, y la verdad me saqué de onda porque pensé que ya me había dejado de llamar la atención, pero después de ese sueño ella me empezó a gustar, pero nunca le insinué nada porque ella no tenía nada claro y prefería evitarlo.
Hubo un tiempo donde ella siempre me llamaba y estaba al tanto, se preocupaba por mí, me mandaba mensajes siempre, era muy cariñosa conmigo. Antes de salir de vacaciones, la llevé a su bus y le dije que si la podía abrazar, y en ese momento le dije bromeando, abrazo de lesbianas. Y ambas nos empezamos a reír. Mía, no tus chistes de que megadirectos y jariosos con ella, pero bueno, me encantó. Le dije que me iba a hacer falta verla y me dijo que ella igual. Desde ese día en adelante dije, ¿por qué no? Y empecé a tirarle la onda. Ay, amiga, ya le estabas tirando la onda desde el principio. Bueno, la pensaba siempre y me tenía enamoradísima. Un día, yo fui a un parque que estaba cerca de donde ella vivía. Le mandé mensaje para que nos viéramos y sí nos vimos. Ese día, se la presenté a mis papás y pasamos un rato juntas. Le tomé una foto y le dije que la iba a subir, a lo que ella me respondió y me dijo, van a pensar que estamos juntas. A lo que yo le dije que eso no importaba. Con el tiempo nos hicimos muy cercanas y hubo una vez que tuvimos una obra de teatro. Ahí tuvimos una tensión muy fuerte. Yo quería besarla ahí mismo. Ella agarraba mis manos y cuando la miraba, sus ojos brillaban. Sus amigos nos vieron y pensaron que éramos novias, pero ambas fingíamos que nada pasaba. Una semana después, ella me llamó y me confesó que ese día ella quiso besarme, pero no pudo. Esa fue mi confirmación, esa fue mi señal. Tiempo pasó, ella me pidió ser su novia. Al principio todo bonito como siempre, había amor y felicidad. Fue así por unos meses, hasta que ella empezó con una personalidad de una niña pequeña. Sus acciones eran muy infantiles. Recuerdo una vez que le dije que recibiría una visita de mi amigo y decidió ignorarme, diciéndome que ella no sabía qué podría pasar y cosas así. Aclaro que con mi amigo Nico siempre han habido límites y ninguno de los dos arruinaría la relación del otro. Siempre hubo un acuerdo de respeto y distancia. Ese mismo día me hizo un berrinche y se enojó. Me dijo que no comería y tanto era su enojo que vomitó el coraje. Al final, mi amistad nunca llegó y su comportamiento solo empeoró. Hubo veces donde se enojaba si no contestaba, si salía y no avisaba, si no dormíamos en llamada era gran problema y otras cosas. Actuaba como si yo la odiaba, si me negaba. Yo siempre he sido alguien que se toma su espacio y es algo que ella no entendía. Con el tiempo ya fue cambiando. Ella quería hablar de ella y solo de ella. Un día le estaba contando que me sentía muy mal. Ella lo minimizó y me dijo que tenía muchos problemas. Empezó a hablar de su vida y terminó llorando. Esta solo fue la primera de muchas veces. Cuando se trataba de mí, solo sabía decir, ya, y eso era todo. Después empezaba a hablar de ella como siempre. Esto comenzó mucho antes de que fuéramos novias. Ella siempre hablaba de ella misma, pero dejó de hacerlo hasta que ya éramos novias. Yo como no sabía qué hacer ni cómo confrontarla, nunca le dije nada hasta después. Aún así, eso me afectó bastante, llegando al punto donde yo ya no quería contarle nada, porque sabía que respondería con ya, y luego hablaría de ella. A finales de mayo, yo me iría del país y decidí visitar a mi amigo Nico una última vez. Mis papás me fueron a dejar y en el camino yo le dije que iría a verlo. En ese momento, ella empezó con su drama. Cuando llegué a la casa de mi amigo, ella me empezó a decir cosas como que estaba haciendo, cuestionándome. Recuerdo que empezó a llamarme y mandarme mensajes diciéndome que estaba enojada porque estaba con mi amigo, que no dejaba de llorar y por su coraje estaba vomitando. Me decía cosas como, no voy a comer. Y en ese momento decidí dejar de responder. Al día siguiente mi amigo y yo salimos. Lo que queríamos era disfrutar de mi tiempo ahí. Ella me dijo ese día que yo a ella le iba a importar más que sus amigos y cosas así, a lo que yo le dije que para mí mis amigos siempre van a estar primero, algo que ella ya sabía. Yo siempre le dije que mis amigos son muy importantes para mí por todo lo que hemos pasado juntos, aparte de los años de amistad que llevamos. Siempre le dejé claro que las cosas eran así. Ella solo se enojó más. Ese día dejé de responder porque realmente me sentía muy estresada, pero traté de disfrutar lo más que pude. Cuando regresé a mi casa, ella como si nada, como si ella no hubiese estado con sus dramas, dejando una memoria fea en los últimos días con mi mejor amigo, reclamándome por cosas que no tenían nada que ver. Aparte, ella salía con la amiga que la había invitado al cine y yo nunca actué de esa manera y traté de siempre respetar su espacio. Desde ese día le agarré mucho coraje porque con sus actitudes ella me demostró que no confiaba en mí, que pensaba que yo le podía ser infiel. Ella nunca respetó mi espacio y nunca entendió que mis amigos para mí son algo muy preciado. Después de esa mala experiencia, después de un tiempo la terminé. ¡Tun! Y ya. Algo bien, o sea, pensé que iba a terminar en que seguían y de que, ¿qué hago, Sailor? ¿Qué hago? Sailor, dame un consejo. Pero no, a gusto, güey, o sea, fuerza lesbiana. Fuerza lesbiana. También tú, o sea, si desde antes de que fueran novias, de que ya te daba hueva, de que dices de que siempre nomás hablaba de ella y que ya de que te estaba hartando. También tú, que no le decías nada y que seguiste ahí y así. Agradezco que seas de ese tipo de personas que aunque esté en una relación de que
no deja a sus amigos detrás. Porque hay más de una, porque hay varias personas, amigas, que nomás andan ahí de que en una relación o saliendo con alguien y se les olvida quiénes son sus amigos, la gente que luego siempre los acompañaba cuando estaban solos y así. Nunca sean esa persona. O sea, no digo que vayan a ignorar siempre a su pareja por estar con sus amigos, pero siento que siempre hay de que tiempo para ambas, ¿no? Y no hay que dejar en el olvido a ninguno de los dos. Pero bueno, sigamos. Sailor, te redactó esto con mucha pena, culpa y sobre todo confusión e incertidumbre. A ver. Verás, hace un par de meses entré a trabajar de hostess, mi primera experiencia en en el ámbito laboral, en un restaurante de comida asiática, todo muy onichan y la chingadera. El caso es que desde que llegué a firmar mi contrato, me fijé en uno de los bartenders, alto, flaco, pero al nivel de la desnutrición y medio chaca, algo bien, bien naco, pero bien, vaya, le diremos Jesús, pero no le di mucha importancia porque pues siempre he estado consciente de que involucrarse con alguien de tu mismo trabajo es una completa pendejada. Pero pasa que a las semanas, pues como que sí me fue gustando. No que me enamorara, pero sí para otras cosas y pues notaba mutualidad en ello. Era muy coqueto y la verdad es que cedí bien fácil. Me fue a dejar a mi casa en un par de veces en su moto, me invitaba a salir y ese tipo de cosas. Pero un día en la tarde llegó su mamá y su padrastro, que de por sí iban seguido porque vendían comida, dulces y pastelitos mágicos los findes, pero en esta ocasión llegaron con una chavita que iba embarazada. Algo supuse desde un inicio, pero les vi cierto parecido y dije, sepa, chance y solo sea su prima o una mamada así. X. Hasta que la vi hablando con mis compañeras respecto a su bebé y demás, y bueno, pues me metí a escuchar por metiche y desquacerada. Me enteré que ya tenía 7 meses de embarazo, que ya habían visto al bebé en ecografías y quién sabe qué tanto más. En fin, procedió a valerme verga hasta que escuché a una compañera que dijo, ay, este Jesús está súper chiquito y esta chava aún más. Qué pena que les haya pasado esto. Quedé tiesa. Jesús, el cabrón con el que según me estaba tirando el pedo, iba a ser papá y obviamente no me había comentado nada. Igual, me hundió porque el güey ya había ido a comer con otra chava en algunas ocasiones al restaurante. Era, o mejor dicho, es un maldito perro el desgraciado. El caso es, y sé que me vas a juzgar y a odiar de aquí en lo que termina el relato, que un día así de la nada, durante nuestra jornada me manda mensaje y que me ofrece caldear. ¿Qué es caldear? Caldear es como fajar, ¿no? Sí, así, palabras textuales, caldear. A lo que yo solo me quedé de... Y bueno, la pensé. Mi moral me dijo que no, pero estaba ovulando, así que no me negué. De igual forma, mis compañeras me contaron que ya había hablado respecto a que se iba a separar y la chingada. Total, quedamos en que nos íbamos a ir a un 5 letras un día que nos tocaba abrir a ambos. Pasó la cosa en la que, por cierto, estuve chingue y chingue con que usáramos protección, y no quiso. Me tuve que meter una post-day, pero me tumbó horrible. X, yo pensaba que había sido solo una noche divertida y tal. No quise darle importancia, por más que me pesara, pero me fue imposible porque por alguna razón, sepa la verga si fue su culpa o la chingada, la mamá de su bebé y él se arreglaron. Empezó a visitarlo en el trabajo, en los eventos que teníamos de degustación, la traía y se veían. Pues bien, para todo esto, igual me había dejado de hablar. De buenas a primeras solo pensé, pues no fue pedo mío, qué bueno que ya le va bien. ¿Para qué estar martirizándome por ello, verdad? Pero de la nada empezó a ser como antes, todo el rollo del coqueteo y demás. Yo pensé que solo era broma o su manera de llevarse conmigo, pero de la nada, otra vez que me invita a... no una, sino como 5 veces y en todas lo mandé a la verga. Pero pasa que yo presenté mi renuncia hace un par de semanas y en uno de los días después me lo propuso otra vez y pues bueno, se volvió a dar la cosa, en la que de nuevo no quiso usar protección, pero esta vez decidí no tomar la pastilla por todos los estragos de la vez pasada. Sailor, ojalá fuera broma y ojalá estuviera cotorreando al momento de decirte esto, pero me he sentido mal, me duelen las muchachas y tuve un ligero sangrado. Me haré la prueba en un par de días, pero chingao, no sé qué hacer, me da miedo hacerme la prueba, pero tampoco quiero dejar pasar el tiempo porque no quiero que se cueza más esa madre. No que se cueza más.
¿Crees que debería decirle a este güey? ¿Me lo debería de guardar? ¿Qué debería de hacer si es que sí cuajó la cosa esa? Me da miedo su reacción, pero creo que ya me estoy precipitando mucho a cosas que ni siquiera son concretas. No sé a quién contarle a Mix. Mi familia no es una opción. Mi mamá también trabaja ahí, entonces conoce bien el contexto. Y pues mis amigos, ¿qué chingados van a hacer más allá de alimentar mi paranoia? Supongo que te escribo esto por lo mismo. Solo quería sacarlo, sí o sí. Tú... Ay, amiga, no, yo siendo de que el confidente de esto y así... Güey, pues o sea, aunque te dé pena con tu familia o lo que sea, pues, amiga, tienes que decirles, tienes que tener una red de apoyo y así. Y justo como dijiste eso de que, amiga, por cómo estás hablando, que está diciendo de que ojalá que no se cueza más esa madre y así, amiga, mejor pasar un regaño, mejor pasar de que te griten tus papás o lo que sea, a luego terminar con un chamaco que ni siquiera querías tener, literal, o sea... Igual ustedes digan, comenten ahí qué creen que debería hacer, pero siento que vale. O sea, yo lo que opino, mi consejo, siento que se me hace más irrelevante que le digas a él. O sea, en caso de que sí estés, pero si está la prueba ya mía. En caso de que sí estés, se me hace de que irrelevante que le digas a él porque pues al parecer ni siquiera lo quieres tener. O sea, en caso de que sí lo quisieras tener y ves que sí estás embarazada, pues ahí sí le dices. Pero pues si ves que sí, pero no lo quieres tener, pues nomás dile a tu familia, amiga, sí te van a pegar una cagotiza, sí te van a regañar, bla, bla, bla. Pero pues, güey, mínimo ya van a saber, tal vez de que te apoyen si quieres de que deshacerte de esas células hijas y así. Entonces, güey, yo lo que te aconsejaría es que sí, te vayas a checar y que vayas con tu familia o con quien tengas más confianza, dile primero. Pero pues siento que la verdad él pues como que irrelevante, ¿sabes? O sea, igual le puedes decir que nomás de que para que te pague de que los expenses en caso de que sí aborchis y así. Pero pues ajá, si le hablas siento que nomás estaría padre como para sacarle dinero si es que tiene, ¿no? Pero bueno. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Ay, la verdad ni siquiera sé qué tan buen consejo fue ese, pero cada quien. Sailor, prepárate. Porque lo que te voy a contar no es chisme barato. Esto es una historia real, oscura, densa, podrida desde la raíz. Y si algún becario está leyendo esto, es su momento de brillar porque esta historia necesita ser contada. Esta historia no es mía, es de mi amigo Mauricio. Un hombre con el alma más noble que he conocido, pero con el corazón más ingenuo, y esa fue su maldita condena. Él estuvo enamorado de la persona más detestable que ha pisado este planeta, Tatiana, la reina de los niños. Obviamente nombre falso, pero bueno, Tatiana fue su novia durante casi 3 años. 3 años, Sailor. 3 años de tortura emocional, física y mental. Tatiana era de esas personas que cuando las ves, sientes que el universo te está poniendo a prueba. O sea, no solo lo celaba de absolutamente todo. Tipo, si veía que una mesera lo saludaba, ya estaba haciéndole una escena, que se le dio like a un post de un pan y cosas así. Sino que también lo trataba peor que la mierda. Y mira que la mierda tiene utilidad, sirve de abono. Ella ni para eso. Oye. Y no me estoy yendo al extremo por ardida, no. Tatiana le gritaba, lo humillaba, lo golpeaba. Una vez me tocó ver cómo en plena calle, en plena discusión, le metió un par de cachetadas que le tronaron hasta el alma y como si fuera poco, le deseaba la muerte. Sí, Sailor, cada discusión venía acompañada de un ojalá te mueras, me haces un favor si te... Ojalá y no despiertes. Yo la escuché, él me lo contaba, y lo peor de todo es que ella lo decía con los ojos secos, sin culpa, como si de verdad lo quisiera ver en una caja. Y mientras tanto lo exprimía, Tatiana, la santa virgen de la hipocresía, quería viajes caros, cenas estéticas, cosas virales de TikTok. Dizque porque así hacen las novias que se respetan. Mauricio, que apenas ganaba lo justo con 2 trabajos, terminaba endeudado para mantenerle el estilo de vida a una morra que ni el alma le daba, y aún así, ella lo trataba como si fuera un gusano con sarna. Y no lo digo en doble sentido, porque nunca quiso acostarse con él. En 3 años, amiga. Y ojo, no juzgamos, a ellos sí, cada pareja es distinta, pero es que Tatiana decía que los hombres daban asco, que todos solo pensaban en hacer el amor, que sudaban, que comían como puercos, que le daban hueva, pero ¿sabes con quién sí se acostaba? Con otros pitos ajenos.
Literal, estaba metida con cargos altos, con ejecutivos, con desconocidos, con todo el que no fuera Mauricio, y lo peor es que después llegaba con él diciendo que lo amaba, que era su hombre ideal, que jamás le fallaría. Mientras tanto, a Mauricio lo tenía de mascota, lo humillaba y encima lo convencía de que él era el tóxico, y él, migajero como él solo, ahí seguía. Hasta aquí dices ya, qué horror de relación, pero no hemos llegado ni a lo peor, porque unos meses después, Mauricio muere en un accidente trágico, súbito, inesperado, y con él se fue todo, sus sueños, sus ganas de vivir, su nobleza. Yo lo lloré con el alma rota, pero Tatiana actuó. Y cuando digo actuó, no es figura retórica. La desgraciada se puso en plan viuda de guerra. Empezó a hablar de él como si hubiera sido el amor de su vida, como si lo hubiera tratado con ternura, como si no le hubiera deseado la muerte cada semana durante 3 años. Y lo más asqueroso, que hablaba de él en presente. Yo entré a trabajar con ella unos meses después de que Mauricio había fallecido, y esta cabrona hablaba de su novio como si siguiera vivo. En las juntas, yo decía cosas como perdón, ¿qué? Porque yo sabía la verdad, porque Mauricio ya tenía medio año de haber fallecido, y ella hablaba como si él fuera a recogerla a la salida. Pero esperen, que lo peor está por venir. Una vez en una junta, dejó su celular en el escritorio y salió, y como toda chismosa con causa justa y moral elevada, abrí su celular, y adivina qué, tenía a Mauricio de fondo de pantalla, y en sus redes, su foto de perfil era con él. Sí, el mismo Mauricio que en vida le suplicaba que lo presumiera, que lo pusiera de fondo, que lo hiciera parte de su vida, y ella nunca quiso, nunca. Lo trataba como vergüenza, y ahora que estaba bajo tierra, lo presumía como trofeo. Lo que sentí fue asco, rabia, impotencia, porque lo que ella tenía no era amor, era remordimiento, una culpa podrida que le estallaba por dentro, porque ella sabe, y lo sabe bien, que él se fue sin saber lo que era sentirse amado de verdad. ¡Ay! Porque si existe el karma, a esa perra le está cocinando un infierno personalizado. Sailor, Mauricio era un migajero, sí, pero también era una buena persona. Él no merecía eso. Él merecía amor, paz, alguien que lo abrazara en lugar de golpearlo, que lo cuidara en lugar de desearle el peor final. Tal vez Mauricio también tuvo responsabilidad por no salirse, por dejarse, por idealizarla. Y por eso estoy escribiendo esto, porque su historia no puede quedarse callada, porque Tatiana no puede andar por la vida jugando a la mustia cuando todos los que estuvimos cerca de Mauricio sabemos la verdad. Pero eso no justifica lo que ella le hizo, porque nadie merece morirse pensando que nunca fue suficiente. Así que Sailor, si algo quiero que se quede de esta historia es esto: valoren a la gente buena, porque el ciclo de la vida no avisa y el arrepentimiento no tiene cura. Y cuando la persona ya no está, ya no hay perdón que alcance, ni post que lo repare. Amen a las personas buenas que tienen cerca, abrácenlas, cuiden su paz, porque la muerte no pide permiso y el arrepentimiento llega cuando ya no sirve de nada, porque el amor no se demuestra cuando alguien ya no está, el amor se da en vida. Y a veces lo peor que le puede pasar a alguien es encontrar el amor justo después de morir. Y si estás leyendo esto, Tatiana, tú sabes quién eres. No necesito decir tu nombre. Espero que todas las noches, cuando digas que lo extrañas, recuerdes cada vez que le dijiste que querías que se muriera, que se revuelva tu conciencia como debe de ser, porque el Mauricio que tú no supiste valorar ahora es eterno, y tú, perra maldita, vas a vivir para siempre con su fantasma. Tú... en la madre. ¿Qué te digo, mija? ¿Qué te digo? Más que nomás mandar a la tiznada a la tal Tatiana esta y así. Amiga, hace mucho que no sentía tanto coraje al leer de que una historia que me mandaban y así. Wow. Pues sin palabras, amiga, no puedo decir mucho. Blek, sigamos. Te voy a contar sobre mi relación sáfica. A ella la llamaremos María. Bueno, pues María y yo nos conocíamos desde que íbamos a la primaria, gracias a que nuestras mamás eran amigas, pero jamás habíamos tenido una atracción, ya que yo soy una lesbiana femme y ella pensaba que yo era hetero. El punto es que pues un día del 2024, por allá de enero, nos empezamos a hablar y veíamos que teníamos muchas cosas en común, pero en ese momento ella tenía novia a la cual llamaremos Valeria. El punto es que María y Valeria ya tenían casi 2 años de relación y a finales de enero terminaron. Yo
Pero ahí vi mi oportunidad de estar con María. Poco a poco, pues sí se dio una relación realmente muy bonita desde mi punto de vista. Nos veíamos casi a diario y todo el tiempo estábamos juntas. Y pues nuestras familias nos veían a ambas muy felices en la relación que teníamos. Para septiembre del 2025, ella me propuso matrimonio de una forma muy linda. El anillo era precioso, era divino. Yo le dije que sí entre lágrimas y pues a la semana siguiente fue a mi casa a pedirle permiso a mis papás para poder casarse conmigo. Mis papás le dijeron que sí y todo bien. Los siguientes meses estuvimos viendo cosas acerca de la boda y si nos casaríamos por la iglesia o solo algo por el civil. Para que me entiendas, Sailor, ya teníamos todo planeado. Habíamos quedado en que nos casaríamos en febrero del 2026. Pero como te estoy mandando esta historia, tú sabrás que no terminó en algo bueno. Llegó diciembre y pues seguíamos viendo todo. Ya teníamos apartado una fecha y ya estábamos viendo para comprar las cosas que nos faltaban. Un día normal, salimos ella y yo para comprar algunas cosas y salió el tema de dónde pasaríamos Navidad, si en su casa con su familia o con la mía. Yo le pregunté dónde y me sale con un es que Valeria me mandó mensajes si puedo pasar Navidad con ella. Tú, Sailor, quedé tiesa. Le reclamé que si por qué me estaba haciendo eso, que yo ya le había pedido que se dejara de hablar con Valeria, porque sabía que no le gustaba para nada que se hablara con ella. María solo me vio y me dijo, solo somos amigas, ¿para qué tanto drama, amor? Ese día, yo le rogué que no pasara Navidad con su exnovia, ya que no me daba seguridad. Ay, es que sí se mamó, y ella me puso como excusa que no me podía engañar, ya que nos íbamos a casar. Ay, pero que si me daba miedo, no me preocupara, pasaba Navidad conmigo y me llevaba con su familia. Ese tema quedó así hasta que llegó el 24. Yo todavía le pregunté la mañana del 24 dónde pasaría Navidad y me dijo, contigo, princesa. Confié ciegamente en ella y me empecé a arreglar como a las 4 p.m. Terminé de arreglarme y le llamé para que pasara por mí. No me contestaba para nada. Como 20 llamadas después fue que me contestó. Yo esperaba de todo menos lo que me dijo. En cuanto me respondió la llamada le dije, amor, ya pasa por mí, por favor. María simplemente se echó a reír y me dijo, no mames, morra, ¿neta piensas que voy a pasar por ti si ahorita estoy con el amor de mi vida? Tú, oye, vea, ¿por? ¿Qué? Ok, work. Ella se había visto con Valeria. En ese momento no tuve más que echarme a llorar y rogarle que pasara por mí, que dejara a Valeria de lado, ya que se iba a casar conmigo. Y con Valeria ya tenía tiempo que había terminado. Llorando en la llamada le dije, amor, dime qué me hace falta para que me prefieras a mí. Te vas a casar conmigo. ¿Por qué me haces esto? Para este punto yo ya no podía más. Estaba en mi cuarto llorando, mientras esperaba una respuesta de mi prometida. Cuando le dije eso, simplemente se volvió a reír. Yo le volví a pedir una respuesta sobre qué me faltaba a mí para ser suficiente y que se quedara conmigo. Ella simplemente, de la manera más hostil y desgarradora que jamás había pensado escuchar, me dijo, tú sabes que te falta estar más bonita, ser lo suficientemente bella como Valeria. Ella siempre será el amor de mi vida. Y hablando de la boda, quédate con todo. Tú y yo terminamos. Después de esa confesión, me colgó la llamada y yo, como la rogona que soy, fui a buscarla a su casa con todo el maquillaje corrido por estar llorando, y al llegar a su casa, ella se estaba besando con Valeria. Al verlas, ni siquiera pude hablar, Sailor. Estaba temblando del dolor que me estaba causando ver al amor de mi vida con alguien más. No sé en qué momento ella prefirió simplemente botarme al ver que ya no le servía e irse con su exnovia. Estos días han sido un dolor eterno para mí. Simplemente le he estado escribiendo y buscando, ya que no logro entender que ella ya no me quiere a mí y que probablemente jamás me quiso. No te pido... Ay, malditas lesbianas. Plec. No te pido un consejo, Sailor. Quizá te pido algún regaño para ya no estarle rogando a la persona que yo consideraba el amor de mi vida. Solo quiero desahogarme del gran vacío que me ha dejado soltar la idea de que me iba a casar y que mi vida ya iba a ser perfecta. Tú... Ay, amiga, pues siento que no te puedo regañar porque yo también hubiera quedado de que bien dañado. Amiga, se mamó y así. Pero amiga, pues ¿qué le picó? ¿O le hiciste algo tú? No yo haciendo de que victim blaming y así. A mí es que esto está muy desquiciado. Pero güey, no es por generalizar, pero luego las historias que yo escucho de amor entre lesbianas, sí, la mayoría de las veces, pero no todas,
Están bien desquiciadas, amigas. Entonces, güey, te diría de que ya no lo escribas y así, pero pues probablemente lo sigas haciendo, amiga. Pues vive el duelo como lo tengas que vivir, porque pues siento que sí estuvo medio duro por lo que tuviste que pasar, pero pues solo piensa que en algún momento todo esto quedará solo como un recuerdo. Y dices eso de soltar la idea de que me iba a casar y que mi vida ya iba a ser perfecta. Amiga, la vida de nadie es perfecta, estén casadas o no. Así que, trucha. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Ay, ¿por qué me dejé el aplauso? Que siento que ni siquiera di un consejo, ¿no? Pues bueno, suerte amiga. Tú puedes con esto y más. Sigamos. Hola Sailor, soy Saúl. Te cuento un chisme familiar que no pedí, no busqué, pero que me cayó encima como trompo en banqueta. Para contexto rápido, mi familia tiene un negocio de comida, son taqueros, y en ese ambiente la gente convive muchísimo. Empleados, familia, amistades, favores, préstamos, ya sabes, el combo perfecto para que se arme el desastre. Yo estaba en la uni con un horario criminal de 8 a.m. a 8 p.m. y ese día me regresé en el último camión, iba medio zombie, cuando de repente una chica que trabajaba con nosotros, amiga de mi mamá, me mandó una foto. Eran mensajes de mi papá con una ex empleada que antes trabajó con nosotros. Y aquí empieza el plot twist. Esta ex empleada no era cualquier persona. Mis papás resultaron ser padrinos de su hijo y durante años la apoyaron un montón. Cuando perdió a su primer bebé, cuando decía que su esposo no le daba dinero, cuando no le alcanzaba. Incluso mis papás le pagaban de más para que se alivianara. Y el esposo de ella, ¿quién es? Mi primo, el hijo de la hermana de mi mamá. O sea, el chisme venía con combo familiar y papas a la francesa. Cuando vi esos mensajes te juro que se me heló el cuerpo, porque una cosa es que te cuenten y otra es ver la evidencia y pensar, no puede ser, pero sí puede ser. En eso me marca mi hermano y me dice, ¿ya sabes lo que está pasando en la casa? Y yo sí, ya voy para allá, ya casi llego al desmadre. Llego y la escena estaba pesada, mi papá sentado en la cocina como si nada y mi mamá llorando, gritándole que era un pendejo, un imbécil, que andaba de perro con esa vieja. Y lo peor, esa vieja también era mi amiga, o yo creía que lo era. Me contaba cosas, yo le contaba cosas, hasta sabía cosas personales mías y ahí me cayó el 20. Si esa mujer es capaz de hacer lo que ha hecho, porque sí, también ha engañado a mi primo varias veces, incluso con un señor casado, entonces claro que es capaz de meterse en esto. Mi mamá ya le había pegado a mi papá cuando explotó todo. Él traía mordidas, cachetadas, rasguños, una locura, y yo traté de hacer lo maduro. Me senté con mi papá y le dije, dime la verdad, ¿qué pasó? ¿Y qué hizo? Silencio. Y luego, no pasó nada. Pero mi mamá me dijo que mi papá borró la conversación y ahí yo pensé lo obvio. Si no pasó nada, ¿por qué borras la conversación? Si era un malentendido, la conversación te salva, no te condena. Al principio mi papá se veía sereno, como queriendo mantener la compostura, pero con los días todo se volvió un infierno, gritos de ambos lados y mi papá empezó a romper cosas. Ya va una televisión, una estufa, muebles, puertas. Vivir ahí es estar esperando el siguiente tronido. Dicen que se van a separar, pero al mismo tiempo mi papá amenaza a mi mamá que si se va a tirar toda la casa. Y para rematar, mi papá es diabético y está en modo autodestrucción. Ya no se cuida, no se pone insulina, no toma pastillas y ahora toma alcohol cuando antes no lo hacía. Como si no bastara, la ex empleada empezó con la narrativa de que mi papá la acosaba y que tenía pruebas, y mi primo también salió a querer hablar con mi mamá, como si aquí el problema fuera que mi papá la acosaba. Pero yo digo, si alguien te acosa, sigues conviviendo con esa persona, sigues yendo y viniendo, lo dices de inmediato y te alejas, porque ella seguía cerca como si nada. Luego pasó algo bien sucio, un cuñado de... No toda la familia de que en pedos, what the fuck is going on. Luego pasó algo bien sucio. Un cuñado de ella, un chavito como de 20, llamó para amenazar a mi papá por defender al niño, según porque mi mamá había amenazado al niño, cuando mi mamá ni enterada, y tenemos esa llamada grabada, que son puras amenazas. Fuimos a buscar a esa mujer para hablar bien, sin agresión, para decirle que no deje que terceros se metan y amenacen. ¿Y qué hizo ella? Sacó el celular, se fue a un lado, y en menos de 5 minutos llegó un policía. Resultó ser su familiar, y encima tiene otro hermano también trabajando
trabajando ahí. O sea, cuando hay balazos o pleitos reales no llegan, pero para proteger su teatrito llegan en corto. Y aquí estoy. Mis hermanos y yo ya no sabemos qué hacer. Queremos terapia familiar, pero ya sabes cómo es la gente mayor, terca, orgullosa, inmóvil. Hoy que escribo esto es 24 de diciembre. Uy, ya ni pa' que te doy consejo, fue hace un chingo. Y mi papá se fue a tomar, salió con la camioneta y no sabemos dónde está. Y lo único que me importa ahorita es que aparezca vivo y que no haga una pendejada en la carretera. Mi pregunta es, ¿cómo le haces cuando tus papás se destruyen entre ellos y tú quedas en medio? ¿Cómo apoyas a tu mamá sin avivar el incendio? ¿Cómo pones límites con tu papá sin sentir que lo estás abandonando? ¿Y cómo te proteges tú y proteges a tus hermanos cuando la casa se vuelve un campo de batalla? La verga. Por último, tengo un mensaje para esa mujer ya que también ve tus videos. La vida no necesita testigos para cobrar. Tarde o temprano te va a poner exactamente donde mereces y ese día no vas a poder hacerte la víctima. Ay, amigas, ¿por qué el becario de que escogió de que pura consulta turbia? O sea, no, este consultorio está dando de que mega intenso y así. Pues güey, o sea, que... ¿Qué chingados puedo recomendar a esto? De que qué haces. Pues no sé, amiga, yo no sé qué haría, de que no haría nada, no sé. O sea, no, es que me dolió el cerebro de que, y es que, ajá, amiga, de que, qué hueva de que cada vez era un familiar nuevo el que se añadía al drama y así. No, amiga, no sé cómo, no sé qué aconsejarte, no sé qué puedes hacer, güey. Pues que siento que igual no hay mucho que puedas hacer, ¿no? Más que nomás te va a tocar soportar. Pero pues, amigas que estén escuchando esto, si hay alguien que ha pasado por algo parecido en su familia y así, por favor dejen sus comentarios abajo y cuéntenos cómo han superado este tipo de situaciones y así. Porque la verdad, yo nomás sigo en shock y no se me ocurre de que ningún consejo que darte, amiga, perdóname. Pero bueno, hace unos meses comencé a salir con quien es mi actual novio. Tenemos muchas cosas en común, nos encanta la misma música, tenemos los mismos hobbies, es muy caballeroso, me abre la puerta del auto, carga mi bolsa o mochila, me sirve o me hace de comer en ocasiones. Incluso, una vez mi mascota se puso mal y me mandó dinero para llevarla al veterinario. Además, siempre que me gusta o se me antoja algo, me lo compra. Estos meses he batallado en encontrar trabajo y él se ha vuelto un apoyo muy importante en mi vida, tanto emocional como económicamente. Al inicio todo parecía perfecto, porque iba saliendo de una relación tormentosa de varios años. Sinceramente mi novio no es guapo, pero tiene lo suyo, hace bastante ejercicio y tiene unas nalgotas. Yo me considero linda, voy al gym y trato de siempre estar arreglada y presentable. El meollo del asunto es este. Yo intento ser bastante higiénica y vestir de acuerdo a la ocasión. Uso jabón íntimo, miles de productos para la piel, me hice depilación láser y trato de siempre oler rico. Toda una clean girl sin sebo en el cabello. Actualmente se me bajó la serotonina de los primeros meses de relación y he comenzado a verle imperfecciones. Hace poco le vi los pies y estaban como los de esta foto de Bob Esponja. ¡Ay, qué asco! Como esa foto de Bob Esponja. Con todo el cariño y paciencia, le empecé a cortar... ¡Asco! ¿Por qué se las cortaste tú? ¿Por qué no se las cortó él? Le empecé a cortar las suyas que ya se estaban enroscando y él se hizo el dormido. Supongo que le dio pena. Obvio, después desinfecté todo y le dije que tenía que tratarse el hongo del pie. Esta última vez le hice un facial con el pretexto de cortarle los pelos de la nariz. Ya los traía extra largos. Supongo que el tratamiento que se pone para tener mucha barba hace que estos vellos crezcan más también. Dejé de hacerle go porque muchas veces he notado que le huele mal. Ha de hacer lo que todos los hombres después de hacer pipí, nomás sacudírselo y subirse el pantalón. Otra cosa es que he notado que él tiene los dientes de abajo muy sucios. Siempre se le ve como naranja, como si fueran restos de comida, pero quizás sea sarro. Ay, mega es sarro. Amigas, vayan a sus limpiezas dentales cada 6 meses, Mega, o sea, y es que entre más constantes sean con sus limpiezas, menos tardan sus limpiezas y menos les incomodan, güey. O sea, justo ahí me tocó hacerme mi limpieza dental hace como 2 días. Amigas, literalmente me la hicieron en menos de 15 minutos. Fue mega veloz porque soy muy constante con ir a eso y así. Vayan, porque luego hay mucha gente que la apesta el hocico y no sabe por qué. Es porque tiene un chingo de sarro ahí de que en el hocico y así. Truchas. En las mañanas me habla o me quiere besar,
pero tiene un aliento desagradable. Sé que en parte es normal porque producimos menos saliva. Incluso cuando siento que me pasa a mí, trato de alejarme y voy inmediatamente a lavarme los dientes. He tratado de hacerle comentarios demasiado pasivos sobre la higiene dental. Enfrente de él, me limpio los dientes muy meticulosamente con hilo y le ofrezco uno para que también lo haga. Además, le doy un espejo con aumento para que se limpie bien. Incluso se compró un cepillo eléctrico y le expliqué cómo utilizarlo. Últimamente, he estado planificando cómo hacerlo que ya vayamos a una limpieza dental, solamente que no sé cómo decírselo. Él tenía el hábito de cepillarse los dientes, dejarse residuos de pasta alrededor de la boca y limpiarse con una toalla cuando bien podría enjuagarse con agua y no ensuciar la toalla. Cuando salía de bañarse se secaba y esa misma toalla la tendía en el suelo para secarse los pies. Es la misma que utiliza para secarse el cuerpo diario. ¡Ay, guácala! Yo solo me imagino las bacterias que trae de la calle a su habitación y él poniendo su toalla ahí. La funda de su almohada tenía una manchita de baba. A la siguiente semana que volví, ahí seguía y le pedí que lavara al menos cada 2 semanas sus sábanas y fundas. También porque ahí hacemos el sin respeto. Ay, güey, eso sí. Yo sí siempre tengo mis almohadas bien babeadas. A mí si en algún momento me veo feo, en algún momento me veo horrible, es cuando duermo, amigas. Duermo así de que siempre me veo bien feo. Y babeo un chingo. Y, güey, como el ridículo es arqueto y hasta sus sábanas y sus cosas de cama las tiene negras. No, hombre, amigas, con la funda de almohada negra siempre se ve todas las babas. Entonces así las tengo que lavar de que mega seguido. Porque literal si paso más de una semana sin lavarlas, de que ya están de que casi todas blancas porque babeo un putero, güey. Pero bueno, siempre trato de ser honesta con él. Y he notado que modifica ciertas cosas que le digo que para mi punto de vista están mal. Como dejar de utilizar playeras de fútbol siempre que salimos. Pero a pesar de escucharse mal todo lo anterior, ni siquiera es lo peor. Una vez recordé el video donde contabas que antes te limpiabas la caca parado y que dejaste de hacerlo y ahora te limpias sentado. Bye. Ni me acordaba de cuando les conté eso, güey. Eso fue hace añísimos que les conté eso. Pero, güey, me dio mil risa que cuando les conté eso dije que me van a juzgar. Y amigas, en vez de que o sea, obvio me juzgaron algunas personas, pero también descubrí que había mucha gente que se limpiaba de que parada todavía y así. Yo de que no, amigas. Yo cuando estaba en secundaria o en prepa, hasta que descubrí que estaba de que más cómodo y que era más higiénico limpiarse sentado. Pero bueno, desde ese día he tenido curiosidad y a varios hombres les he preguntado sobre eso. En una ocasión lo hice con mi novio y me dijo que se limpia parado, a lo que yo le pregunté si no se embarraba y me dijo que sentado se embarraba más. Le dije que eso estaba mal, pero no le presté mayor importancia. De las mejores inversiones que he hecho en mi vida adulta, amigas, un bidet. Inviertan en un bidet. Aparte ni siquiera están tan caros. Un bidet, amigas, les cambia la vida, o sea, de que siempre se sienten de que mega limpios y así. No, hombre, amigas, yo ya no puedo vivir sin mi bidet. Cada vez que voy a algún lugar donde no hay bidet, ya me siento de que incómodo. En una de esas estábamos acomodando su habitación. Yo estaba sentada en la cama sacudiendo algo y él pasó enfrente de mí. Me llegó un olor tremendo a caca y de inmediato supe que era él. Recordé cuando me dijo que se limpiaba parado y desde ese día ha habido varias ocasiones en las que me doy cuenta que mi novio huele a excremento. He tratado de hacer que modifique esto sin decirle directamente. Me da mucha pena. En una ida al súper, aventé al carrito unas toallitas húmedas especiales para desechar en el WC, pero solamente las utiliza para limpiarse los mecos. Yo sé que muchos me van a aconsejar que mejor lo deje, que qué asco estar con alguien así, pero es que de verdad lo quiero mucho y me la paso muy bien con él. Es un hombre de 30 y tantos que tiene la estabilidad que siempre quise, es sincero, con mucha inteligencia emocional y está obsesionado conmigo. Me preocupa que a la larga esto siga pasando y yo comience a perder el interés en él. Ayuda, ¿cómo le puedo decir? Tú, amiga, pues así nomás, o sea, güey, si dices que sí ves un futuro con él y que quisieras seguir en esto, amiga, en las relaciones tiene que haber momentos incómodos para que sean relaciones fructíferas. Y no nomás en noviazgos, también de que en amistades o lo que sea. Amiga, tienes que generar incomodidad, tienes que ser directa de que mira, vamos a hacer esto y esto, tienes este problema y así, porque güey, más que te dé pena, también va a ser beneficioso para él, porque por ejemplo con lo de los dientes, si no se hace limpiezas y así, luego se le pueden caer los dientes, amiga, aparte de que qué hueva de que tú que tengas que estar de que soportando de que la peste ahí a sarro, a mierda de sus dientes. Piensen que no solo te va a beneficiar a ti, va a beneficiar a los dos el hecho de que mejore su higiene personal. Pero sí, no lo dejes, amiga, si quieres, pero vas a tener que ser paciente.
Vas a tener que ser paciente y dejar la pena detrás y decirle de que, ok, hoy te voy a enseñar a limpiarte el culo. Hoy vamos a hacernos una limpieza dental. Hoy esto y esto y así. Porque igual pues también es que hay mucha gente que crece y que nunca le enseñan de que esas cosas en su casa, amigas. Hay que juzgar, sí, pero no tanto, ¿saben? O sea, güey, te tocará a ti enseñarle para que aprenda, para que los dos puedan tener una mejor calidad de vida, que no se le caigan los dientes y que tú no sientas olores a mierda de la nada. Así que te tocará echarle ganas y ser directa con él. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Ay, y compré un bidet, amiga. Compre un bidet, dile que te lo instale, que sea buen hombre de la casa. Y siento que, ¿cómo se dice? Es la cosa más fácil del mundo, amiga. Y siento que con eso de que hasta más limpio va a terminar que con las toallitas húmedas. Y igual se entretiene ahí de que, sintiendo el bidete en su punto G masculino. Pero bueno, buena suerte, amiga. Necesitarás esa suerte. Resulta y resalta que comencé una relación con un chico súper lindo. Creo que hasta ahora ha sido mi relación más estable. Pronto cumpliremos un año, pero hay un pequeño detalle. Me he dado cuenta que aún es muy inmaduro en su manera de ser. Parece un niño de primaria, pero con responsabilidades de adulto. Lo conocí en una fábrica porque trabajamos ahí. No en la misma área, pero sí en la empresa. Tengo 25 y él 22. Sé que aún soy joven, pero casi siempre he pensado en ser mamá a los 26. No importa si estoy casada o no. Hoy. Él me ha dicho que se quiere casar conmigo como en 2 años. Yo lo quiero mucho, pero creo que no quiero casarme con él. En verdad, he pensado en terminar. Sailor, le huele la boca. No 2 historias de mala higiene en hombres seguidas. Yo hablé con él. Me costó mucho trabajo porque para mí no fue fácil decirlo. Porque yo le dije que cada vez que viniera se viera presentable. Yo siempre que lo veo me baño, me arreglo, me perfumo y obvio me lavo los dientes. Y él se viene cambiado y perfumado. Pero porque yo se lo dije y le regalé perfumes. Pero él ni siquiera se lava los dientes. El 31 de octubre hicimos una reunión de amigos y convivimos, pero yo me moría de la pena porque olía feo. Solo esperaba que nadie lo notara. Me quería besar, pero yo la verdad no quería. Hasta después de unas cervezas como que me prendí, no sé, y nos besamos. No me importó. Hasta que la mañana siguiente me lavé los dientes como costumbre y él ya no estaba. Se fue temprano. Solo se quedó una amiga para ayudarme a limpiar y me dijo que olía como raro de la boca, un poco feo. En chinga me fui a lavar los dientes. Desde ahí intento no besarlo cuando huele feo. Él me dice que a veces estoy distante y no te voy a mentir, siento que soy un poco mierdilla con él. Cuando nos vemos y me siento mal, pero es una indirecta de a ver si capta, pero no. Hace poco vino, me notó enojada y yo estaba muy cortante y distante porque ni siquiera se lavó los dientes al venir. Esto sonará asqueroso, pero era temprano, como las 12 o 1 más o menos. Lo invité a comer. Nos tocó esperar porque aún no estaba el pozole y vi que traía un cuero de chile en los dientes. Obvio, él no se había dado cuenta, pero yo quise preguntar, porque solo así iba a saber si antes de venir se había lavado el hocico. Pregunté si había almorzado y su respuesta fue que no. Me quedé fría, que solo había comido unas galletas con leche el día de hoy. Me dio coraje y asco, pero Sailor, no sé qué pase con él, porque hay veces que aunque se cepille huele feo, no sé qué más hacer. ¿Vuelvo a hablar con él, ya sin rodeos, o lo termino definitivamente? Ayúdanme, denme un consejo, lo quiero mucho, pero siento que ya no puedo más. Ay, amiga, literalmente es lo mismo consejo que le di a la pasada. De seguro este güey tiene también de que la boca toda zarruda, de que toda hedionda y así. Sean directas, amigas. O sea, también usted, o sea, qué guapa de que tener que andar aguantando de que esas peripecias y esas pestes. O sea, siento que a menos que fuera de que un desconocido o alguien que no sea tan cercano a ti, es como de que, bueno, sí, qué pena decirle, pero pues, güey, si es tu pareja y se supone que tiene tanta confianza, pues deberías decirle así, ¿no? Ay, no. Guácala andar aguantando sarro ajeno, amigas. Pero bueno, ya, sigamos. Todo pasó en agosto del 2024, cuando entré a estudiar medicina general en el lugar donde vivo, un rancho disfrazado de ciudad, donde todo mundo se conoce, se topa o se coge entre sí. Soy extrovertida, social y cero tímida, así que me integré rápido. Ahí fue cuando noté a Eduardo. Alto, serio, reservado, el típico que parece inalcanzable y que luego resulta ser lo contrario. Desde el principio fui clara con mis amigas, yo solo lo quería para algo carnal y así empezó. Al inicio yo ni siquiera le caía bien, él era selectivo, distante, o al menos eso vendía.
Intercambiamos Instagram, lo stalkeé y parecía el chico perfecto, de los mejores promedios, deportista, disciplinado, futuro doctor ejemplar. Empezamos a hablar con doble sentido porque, siendo honesta, yo quería acto sexuachis. Él entró feliz en el juego. Hubo fotos, insinuaciones y encuentros rápidos en salones vacíos para repasar anatomía. Ay, odié. Con el tiempo, Eduardo me dijo que quería algo serio. Yo acepté, pero puse reglas claras. Si no funcionaba, había 3 salidas posibles. Él aceptó, al menos en palabras. 1, no volver a hacer nada. 2, intentarlo después. O 3, dejarlo en algo casual. Pero me enamoré, y feo. Mis amigos decían que se me notaba en la cara, en los ojos, en la voz. El problema es que dentro de ese grupo estaba Rick, uno de mis mejores amigos y el villano favorito de Eduardo. Con Rick tenía una amistad sana y recíproca, invitaciones mutuas, apoyo, risas, nada oculto, pero para Eduardo eso era imperdonable. Me tachaba de coqueta, de no saber poner límites, de provocarlo. Llegó a insultarme indirectamente por mi relación con Rick, insinuando que yo me daba a desear o que me gustaba tener atención masculina. Según él, entre Rick y yo había miradas, complicidades, algo raro. Yo siempre le dije que solo era un amigo y que jamás me metería con uno, aunque hoy reconozco algo incómodo. Rick me daba la atención emocional que Eduardo jamás me dio. Con el tiempo aparecieron las red flags, pero yo estaba ciega. Eduardo justificaba su control diciendo que yo era demasiado coqueta y que no lo respetaba. Un día decidió terminar conmigo. Yo solo dije, ok. Y aunque sonó indiferente, la verdad es que estaba cansada, pero no me atrevía a soltar. Después vino lo peor, stalkearme, hablar de mí, hablar mal de mí, sembrar chismes. Metió ideas en la cabeza de la entonces novia de Rick, haciéndole creer que yo estaba en su contra. Llegó a decirle que yo la odiaba y que seguramente Rick y yo ya nos habíamos besado o acostado. Todo esto mientras él se hacía el digno. Al poco tiempo empezó a salir con otra chica del salón, Dana. Ella es linda, no tengo nada contra ella, pero verlo con alguien más me rompía el pecho porque yo sí lo amaba. Cuando terminaron regresó a mí, pero solo para algo casual. Este ciclo se repitió varias veces. Me buscaba, me decía que me extrañaba, hacíamos el amor, yo ponía un alto, desaparecía y luego volvía. Hoy estamos otra vez en algo casual, pero ya entendí su juego. Tira y afloja, promesas a futuro, culpa envuelta en te amo. Dice que me quiere, que me extraña, que en 2 semestres podríamos ser pareja. Dice que yo no sé amar, que yo no sé lo que quiero. Lo dice el mismo hombre que me tachaba de coqueta por tener un amigo, pero que él sí intentó algo amoroso y sexuachis con Jade, una amiga que teníamos en común. Fotos, insinuaciones, todo. Y me enteré porque no sabe guardar secretos y eventualmente se le cae la máscara. Aún así, vamos a salir al zoológico en 2 días. Ironías de la vida. Durante estos meses no le he dado exclusividad ni emocional ni sexuachis. Me he besado y salido con otras personas. Me llegué a besar con una amiga cercana a él y con Jade. Él cree que sigo enamorada, que lo extraño y yo dejo que lo crea. Ahora juego con sus propias reglas. Lo trato mal, luego le doy migajas de cariño y así se queda. Qué risa. Literalmente, la burra no era arisca, la hicieron. Sí, disfruto del acto con él, pero también sé que puedo encontrar algo mejor. Tal vez no busco consejo, tal vez sí. Solo quería contar cómo alguien que te rompe y te manipula puede, sin darse cuenta, enseñarte exactamente cómo funciona su juego. No soy la villana de su historia, solo dejé de ser la pendeja. No me rompió, me enseñó el juego y ahora no le gusta que yo también sepa jugar. ¡Uy! Postdata, dicen que la venganza no es buena, pero algunas historias aún no terminan, solo están en pausa. Tú... Bye. Amiga, te dejó loquísima. Pero me encantó, ¿eh? Siento que mientras escribías de que eso, te reías de que... Algo así, ¿sabes? De que risa de villana de anime y así. Ay, amiga, pues me encantó. Si le sigues haciendo la gatada y así, después de que síguenos contando qué pasó y así. Y qué bueno que no te dejes, ¿eh? Qué bueno que no te dejes. Sigamos. Bueno, en esto yo soy la mala. Bueno, al menos lo aceptas.
Tengo una relación con un chico hace 3 años y pues la verdad todo iba bien. Los dos entramos a la universidad y nos separamos un poquito por lo mismo. Yo estudio enfermería y él una ingeniería. Bueno, el caso es que yo volví a hablar con un chico que hablaba con él antes de mi relación. Hablábamos bien como amigos. En un momento, yo le envié una foto de un outfit que me gustaba mucho cuando todavía hablaba con él antes de empezar mi relación. Y pues él, al no saber que tenía novio, porque solo lo bloqueé sin explicación en su momento, me empezó a decir cosas subidas de nivel que yo le corté sacando otro tema de conversación. Y así todo bien, hablábamos cada tanto. Bueno, el tema es que hoy mi novio andaba muy raro y pues en un momento me arrebató el celular y se puso a revisar todo y llegó a esos mensajes. Él luego me dijo que hasta ahí las cosas y que me fuera de su casa porque estábamos ahí en su cuarto. Me corrió, pero no me daba mi celular. Le estaba explicando todo mientras recogía mis cosas y él empezó a llorar y me decía que si así me quería casar con él y cosas así. Yo me paré y empecé a hablar con él y tratar de explicarle. La verdad, yo soy muy seria y no sé demostrar mis emociones. Él estaba llorando. A cada rato me quitaba mi celular para seguir viendo lo mismo, que no eran más de 4 mensajes de parte de ese güey. Bueno, él siguió llorando y diciendo que qué había hecho mal. Luego sacó que él ya había soñado que yo le iba a hacer eso desde hace días. Yo estaba seria y le contestaba lo que me preguntaba. Le pregunté si de verdad quería que me fuera y me dijo que no, porque su abuela luego iba a preguntar qué pasaba. Él dijo que me iba a dar otra oportunidad, pero que ya no le hablara a ningún hombre aparte de los de la universidad y para trabajos, que no me permitiera el intercambio que tenía con mis amigos y que de ahora en adelante, cada que estuviera con él, me iba a revisar el celular y todo. Luego sacó que si quería seguir con él o no, que si terminábamos, que yo tuviera en mente que si le preguntaban a él, luego iba a decir que yo lo engañé y que me iba a hacer ver peor. Luego que le iba a contar toda mi mamá del por qué y que yo le mandaba fotos a desconocidos. Yo le dije que qué tenía que ver mi mamá. Él dijo que es cierto, pero que si quería seguir con él o no. Yo le dije que sí. Le pedí perdón y me llevó en silencio a tomar el transporte para irme a mi casa. A la verga. Llegué a mi casa normal, no me mandó mensaje y subió un estado en WhatsApp de Cristiano Ronaldo en una entrevista diciendo una frase inspiradora de que no se rindieran y que trabajaran más. Ya para las 8 es cuando me empieza a mandar mensajes haciéndome preguntas del vato y que sí que había pasado antes. Yo le respondí todo y no sé si me crea o no. A las 11 me marca llorando, que recién acababa de llegar del gimnasio, que se sentía muy mal, que no quería ni cenar, que tenía náuseas. Luego empieza a decirme que se puso a orar y que le pidió a Dios que le dijera qué hacer y que sintió que Dios lo abrazó o algo así, que él le dijo que yo era la indicada y que se debía quedar conmigo y todo eso. Luego me pregunta que si yo de verdad no creo en nada y le digo que no me siento identificada por ninguna creencia o religión. Me dice que quiere que yo ore con él mañana, que quiere que vaya y esté con él para que se sienta mejor. Luego deja de llorar en la llamada y me manda mensaje de que si queremos estar juntos, que ya hay que empezar con el negocio que tiene pensado que le ayude. Aquí la cosa es que haya sacado lo del negocio de la nada y que me haya perdonado, no lo sé, por mis malos pensamientos. No sé si quiere que le dé el dinero y luego joderme y no darme nada de lo que saqué, quedarse con todo y terminarme después. No sé, ¿qué hago? Tal vez cuando veas esto ya terminamos o sigo con él. Si hay novedades, te lo escribiré. Literalmente ni a quién irle. O sea, de que él por loco desquiciado y luego tú también por andar ahí con otro güey. ¡Ay, no! Va a ser pelea. Si siguen juntos, va a terminar siendo pelea de locas. Va a terminar siendo pelea de locas. Y nada va a quedar bien. No. No veo nada bueno en nuestra relación. Ya a chiflar a su Mauser, güey. Gracias. Ay, veas. Me cago, o sea. Hola, Sailor. Me llamo Ferna y te quiero contar esto que me pasó y por lo que estoy sufriendo mucho. Soy arquitecto. Actualmente vivo en Argentina y esta historia comienza hace 4 años. Gracias a mi dedicación, me considero un excelente profesional y destacado en mi sector, por lo que te pido mucha discreción con los nombres. Ay, pues, ¿para qué me los escribes? O sea, ¿no inventaste nombres o sí? Bueno. Hace 4 años yo me encontraba trabajando en un despacho de arquitectos. Había personal con mucho talento. Sin embargo, no tenía mucha fama y yo ya me estaba cansando de trabajar ahí. Por esas fechas, una amiga mía trabajaba en otro despacho aún más pequeño pero con potencial. Gracias a lo que compartían en redes sociales,
pude darme cuenta de la existencia de ese lugar. En un contenido de redes vi al jefe del despacho, bien parecido. La verdad, con solo verlo me llamó mucho la atención. Pasó el tiempo y por causas del destino me ofrecieron comenzar a trabajar en este nuevo despacho. Me pareció una buena oportunidad, así que acepté. Y así fue como conocí personalmente a este sujeto que se convirtió en mi nuevo jefe. ¿Puedo decir los nombres o no? Que se convirtió en mi nuevo jefe. Carlos, voy a cambiar los nombres yo. Desde que lo había visto meses atrás en redes sociales, mi radar de persona diversa se activó y la verdad, rara vez se equivoca. Sin embargo, no indagué mucho porque me habían comentado que había tenido novias, aunque actualmente estaba soltero. Desde el inicio hicimos un buen dúo, me hacía sentir en confianza y me gustaba pasar tiempo con él. En ocasiones notaba que tenía ciertas atenciones conmigo que no tenía con otras personas, pero trataba de convencerme de que solo era su forma de ser amable. Así pasaron 2 años, tiempo en el que cada vez nos hacíamos más cercanos, juntos, y con el apoyo de todo el equipo, vimos cómo el despacho iba creciendo. Esto de alguna forma nos unía más. Frecuentemente me dejaba regalos sin que los demás se dieran cuenta. Comenzó a invitarme a cenar después de trabajar y aprovechaba para contarme sus sueños, inquietudes y cosas importantes de su vida. Me decía lo importante que era yo para él y no solo como trabajador, que solo conmigo sentía la confianza de platicar esas cosas, porque era el único que realmente le importaba lo que le pasaba. Para ese tiempo, él ya había comenzado una nueva relación con una chica. Cada que le preguntaba por ella o si estaba enamorado, se expresaba de forma fría, como si solo estuviera con ella para pasar el rato. Al año siguiente comenzó una temporada adversa para el despacho, misma que de alguna forma nos unió más para sacar todo a flote. Esto representó trabajar más tiempo, sin obtener ningún beneficio económico adicional, simplemente por el gusto de apoyar a Arturo. Los días de quedarnos solos en la oficina hasta tarde se hicieron cada vez más comunes, y con ellos unos tragos de whisky para cerrar el día. Uno de esos días estábamos muy estresados por problemas con clientes y bebimos de más un viernes por la noche. Entre risas y pláticas nos fuimos acercando más. Comenzó a decirme nuevamente lo importante que yo era para él, lo agradecido que estaba por tenerme a su lado y que esperaba que eso nunca cambiara. Para ese momento yo ya estaba enamorado de él, pero respetaba que era mi jefe, que tenía novia y que era heterosexual. Oh, al menos eso creía, hasta que después de todo este discurso de agradecimiento me abrazó. Fue un abrazo largo que para nada se sentía como el de un jefe o un amigo. Se me quedó viendo un momento y nos besamos. Tenía mucho miedo de que hubiera sido solo un impulso y se arrepintiera de haberme besado, o peor aún, que me despidiera, pero no fue así. Continuamos, mientras me decía que desde hacía mucho tiempo deseaba poder acercarse a mí de esa forma, que no estaba seguro de su orientación, pero que estaba seguro de que yo le gustaba, que se había enamorado de mí, de mi inteligencia y de la persona en la que se convertía cuando estaba cerca de mí. A partir de ese momento comenzamos una relación, si es que se le puede llamar así, porque recordemos que él tenía novia y obviamente ella no estaba enterada de nada. Sé que hice mal al permitir que esto pasara, pero Arturo era realmente todo lo que siempre había buscado en un hombre. Muchas veces le pedí que la dejara y tomara una decisión, pero siempre me pedía que lo entendiera, que no era fácil para él, que no se sentía listo para dar ese paso. En varias ocasiones me dio fechas límite en las que supuestamente terminaría la relación con ella para quedarse conmigo. Las citas se volvieron más frecuentes, el coqueteo, los besos y los encuentros en el despacho hacían que cada día fuera emocionante. Me sentía amado y además trabajaba en lo que me gustaba. Juntos éramos los pilares del despacho, realmente hacíamos buen equipo, pero no todo era color de rosa. Había ocasiones en las que me invitaba a salir a cenar, pero yo no tenía ganas porque estaba cansado y solo quería llegar a casa. Al ver que rechazaba su invitación, hacía comentarios como: bueno, si tú no quieres, le mando mensaje a Javiera, su novia, para ver si ella sí quiere pasar tiempo conmigo. Obviamente eso me hacía sentir mal, al punto que yo le decía que sí lo acompañaba, pero él respondía que ya no, que mejor iría con ella. Después de platicarlo lo arreglábamos y todo seguía normal. Algunas personas sospechaban de nuestra cercanía o de la forma en que interactuábamos, pero no se atrevían a preguntar. Otras me decían que debía irme, que era evidente que solo me estaba utilizando para darle prestigio a su firma a mis costillas. En ese momento yo estaba cegado por el amor, hasta que comenzaron a pasar cosas que me fueron abriendo los ojos. Los días pasaban y algunas personas me advertían sobre lo evidente que era que me estaba utilizando, pero yo no quería verlo hasta que sucedió algo que me marcó.
En una ocasión, me pidió que lo acompañara a un viaje de negocios al extranjero. Íbamos solo nosotros dos. Fue un viaje que recuerdo con mucho cariño porque fue uno de los momentos más románticos que pasamos juntos. Solo nosotros dos, como si nada más existiera por esas fechas. Después de ese viaje, en el que me juró todo lo que sentía por mí, yo no podía estar más enamorado de él. Estaba dispuesto a darlo todo para que lograra su sueño de tener el mejor despacho de arquitectura y para estar a su lado. Al regresar del viaje, quise prepararle una sorpresa y llevarlo a comer a algún lugar especial la semana siguiente, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Aunque ya me había dicho que aceptaba la invitación, de último momento me canceló porque tenía que ayudarle a sus papás a resolver unos pendientes. Cuando me dijo eso, mi intuición se activó, no sé cómo, pero se me vino a la mente que era mentira. Sentí que en realidad no iban a ayudar a sus papás, sino que iba a visitar a su novia al otro extremo del país. Al día siguiente no llegó a la oficina, le mandé un mensaje para preguntarle y me dijo que estaba con sus papás, hasta me enseñó una foto con ellos, pero por temas de trabajo me mandó una captura de pantalla de un mensaje de un cliente, donde en el panel de notificaciones se veía una diferencia horaria de 1 hora. Da la casualidad de que ese es el uso horario del lugar donde vive su novia. Ahí me enfurecí. Mientras yo me hacía cargo de todo en la oficina y preparaba una sorpresa para él, ese pelotudo estaba comprando vuelos para irse a ver a su novia después de haber pasado días conmigo en aquel viaje. Y lo peor, al día siguiente era nuestro aniversario y él no iba a estar conmigo, a pesar de saber perfectamente qué fecha era. Ese día ni siquiera me felicitó, me mandó un mensaje hasta el día siguiente, como si solo fuéramos amigos o compañeros de trabajo. Claro, no podía decir otra cosa porque no estaba solo. Eso me dolió mucho y dejó una marca profunda, porque él sabía lo importante que era para mí festejar juntos. En ese momento no soporté más y le reclamé. Le dije que sabía dónde estaba y lo que estaba pasando. Él se superindignó, diciendo que estaba invadiendo su privacidad y que para él eso era lo más importante, que no le gustaba darle cuentas a nadie sobre a dónde iba ni con quién. Cuando regresó, trajo regalos de su viaje, argumentando que estuvo pensando en mí mientras estaba allá, pero eso solo me dio más coraje, porque seguramente los compró estando con ella. Pasaron meses en los que la comunicación y la relación ya no eran igual. Cualquier cosa me molestaba y empecé a notar comportamientos suyos que antes justificaba, pero que ya no podía seguir ignorando. Después de varios meses logramos arreglar la relación. Él seguía con su novia, la presentaba en reuniones oficiales con amigos, familia, etc., mientras que yo solo tenía encuentros privados con él, sin poder ir a fiestas, convivencias, ni conocer a su círculo cercano. Tristemente acepté eso por migajas de afecto. Aunque no le contaba a nadie lo que realmente ocurría, mis amigos se enojaban al ver cómo yo daba todo por él, y eso que no sabían que era su amante oculto. Cada vez que me cansaba de la situación y trataba de irme, él lloraba, rogaba, me decía cuánto me amaba, que no se imaginaba su vida sin mí, que me necesitaba, que nunca lo dejara, que lo hacía mejor persona y yo le creía. Y al final terminábamos teniendo un muy buen sexichis, muy bueno. Pero después de aquella herida en mi cumpleaños, siempre me quedó la espinita de si realmente le importaba o no, porque si le hubiera importado, no habría actuado así. Empecé a notar cómo, antes de tener reuniones con clientes importantes, él buscaba sacarme todos los detalles del proyecto y las propuestas. Al principio pensé que era porque quería estar enterado, pero poco a poco me di cuenta de que en realidad lo hacía para mencionar todo como si fuera idea suya y así lucirse ante los clientes. Incluso cuando los clientes elogiaban mi trabajo y me recomendaban con otros, él se apropiaba automáticamente el reconocimiento como si fuera para él. Ese tipo de cosas intentaba ignorarlas, pensando que era mi ego el que hablaba, que eso no debería importar en una relación y que yo debía apoyarlo, pero hoy me doy cuenta de que solo me estaba robando crédito de forma vil y descarada, y yo no hacía más que defenderlo, porque estaba completamente idiotizado. A inicios del 2025 pasó algo que me dejó con dudas acerca de cuántas parejas tenía en realidad. Hasta donde yo sabía, solamente éramos su novia como tapadera y yo, pero un día llegó al despacho un practicante, especialista en renders 3D. Me pareció guapo y mi radar me decía que era gay, así que hice el test clásico para detectar gays. Abrí Grindr para ver si me aparecía cerca, instalé la app, me hice una cuenta sin nombre ni foto. Unas horas más tarde, ya en mi oficina, la revisé para ver si aparecían personas en un radio de 100 metros o menos, y efectivamente, apareció una cuenta que estaba a 0 metros de distancia, o sea, en el mismo lugar que yo.
Me puse a platicar con ese perfil para ver si era el chico nuevo. Después de sacarle algo de información, me dijo que era un repartidor que periódicamente hacía entregas en ese edificio. Yo nunca lo había visto antes. Entre comentarios, me mencionó que estaba aprovechando que estaba ahí para hacer tiempo y que estaba esperando que dieran las 7, porque por la app había conocido un vato con el que se veía por las tardes para tener... Últimamente no coincidían en tiempos, pero ese día al parecer sí se iban a ver. Eso me generó curiosidad, así que entre bromas le pedí que me describiera a esa persona. Su descripción coincidía perfectamente con Carlos, alto, rubio, con lentes, el horario de las citas, el número de la oficina y un dato muy específico, el color de su carro. Mencionó que tenía un auto morado y Carlos es el único en ese edificio que tiene un auto de ese color. No me dio nombres y ya no quise verme insistente porque sería sospechoso. Lo más inquietante es que Carlos siempre fue muy selectivo con sus gustos y ese repartidor no cumplía con esos estándares. De forma discreta, revisaba si alguien en la oficina usaba el celular mientras yo escribía, pero nadie lo hacía, así que descarté que fuera una broma de alguien conocido. Además, nadie sabía que yo estaba en la app con un perfil anónimo. Le creí. Nunca comenté nada con Arturo porque no tenía pruebas, pero tampoco dudas, y eso me hizo mucho sentido. Tal vez así se quitaba las ganas cuando nosotros estábamos peleados y su novia estaba lejos. Él me decía que no se consideraba gay o bi, que yo era el único hombre que le gustaba, el único por quien sentía algo. Pero después de eso ya no estaba del todo seguro. Creo que era una más de sus mentiras. Nuestra mancuerna funcionaba porque él se encargaba de los clientes y las finanzas, mientras que mi rol principal era la parte técnica, operativa, el talento y la coordinación del equipo de arquitectos. Por eso yo no tenía contacto con cotizaciones, facturas, etc. Siempre notaba cierta resistencia de su parte a que yo me involucrara en esos temas. Pensaba que no tenía nada de malo interesarme, dada la relación que teníamos y mi nivel en la línea del mando. Este detalle es importante porque ahí fue cuando tuve mi momento canónico. Un cliente me reenvió unas facturas para resolver unas dudas sobre su proyecto. Ahí vi lo que se estaba cobrando por el trabajo, el mismo trabajo que yo estaba haciendo solo, sin ayuda de nadie, desde mi propia computadora. Era mucho más de lo que yo cobraba por ese proyecto. Ahí me saltó la alarma, pero no quise desconfiar de él, lo dejé pasar. Hace 2 meses ocurrió algo que me hizo decir, ya no más. Teníamos planeado tener una cita especial ese fin de semana. La había preparado con anticipación y todo el día estuve esperando el momento de quedarnos solos. Cuando por fin eso ocurrió, tuvimos a Sichis, pero se apresuró a vestirse y se fue rápidamente porque según él tenía que ir a ver a su novia. Me dejó ahí, tirado. Me sentí tan usado que decidí no permitirlo más. Al día siguiente por la mañana fui al despacho, recogí todas mis cosas y me fui. El día siguiente, Arturo me estaba esperando afuera de mi casa. Me pidió perdón, lloró, suplicó y casi rogó que no lo dejara, que me quedara con él, que me necesitaba en su vida y que no quería perderme nunca. Pero mientras me decía todo eso, solo pedía pensar en que ni su novia ni yo merecíamos esto. Así que esta vez no cedí. En esos días me puse a investigar discretamente con algunos clientes sobre los proyectos que había desarrollado yo solo. Efectivamente, a todos les había cobrado muchas veces más de lo que yo recibía. Por ejemplo, si el proyecto se cobraba en 700,000 pesos, yo solo recibía alrededor de 150,000. Y eso haciendo absolutamente todo, sin ayuda, con mi equipo, con mis recursos. Y para acabarla, en varias ocasiones atribuía el prestigio de mi trabajo. Fingía que tenía viajes de trabajo, cuando en realidad se iba de vacaciones con amigos o su familia. Todos los demás trabajadores y clientes pensaban que él nunca descansaba, que vivía para el trabajo, que se esforzaba de más, pero todo eso era mentira. Eso me hizo reflexionar. Si realmente me hubiera amado como decía, o si de verdad yo fuera importante para él, no se habría aprovechado de mi trabajo, no habría obtenido ganancias tan desproporcionadas a costa de mí, y mucho menos se habría robado mi crédito. Y no puedo evitar pensar en todas esas veces que me decía que me necesitaba en su vida. Claro que me necesitaba, pero para seguir explotándome, para mantenerme enamorado y manipulado, para que no cuestionara nada y así seguir aprovechándose de todo lo que yo hacía. Hoy han pasado un par de meses desde la última vez que lo vi. Me dijo que me buscaría para arreglar las cosas, que lo nuestro valía la pena, que teníamos que estar juntos, pero hasta el día de hoy no he hecho nada para reparar las cosas. Me siento herido, enojado, utilizado, y lo peor es que estoy enojado conmigo mismo por haber permitido que todo esto pasara. Pero aún más me duele que a pesar de todo, no hay un solo día en que no piense en él, con la esperanza de que me busque, que me diga que me eligió a mí. So pick me, choose me, love me. A veces pienso que sí se enamoró, pero no supo cómo manejarlo. Tal vez por su familia, que es muy tradicional, y porque si la sociedad supiera que Carlos tuvo un romance con otro hombre, se armaría un escándalo local.
Entiendo sus razones, de verdad creo que juntos podríamos lograr muchas cosas, pero ya no quiero seguir siendo utilizado de forma tan descarada. Sé que hice mal y espero que su novia pronto se dé cuenta de que Carlos no es hetero y deje de vivir engañada creyendo que tiene un novio increíble que la ama, pero no me corresponde a mí decírselo. No sé cómo sentirme con todo esto. Tengo demasiados sentimientos encontrados. Hoy, analizando con más claridad, veo que todo estaba muy bien calculado para manipularme, para tenerme sometido emocional y profesionalmente. La verdad no sé qué hacer. Quisiera correr a buscarlo, pero sé que no es lo mejor. Dame tu opinión y consejo, porque a veces realmente siento que lo necesito demasiado. Mucho cuidado con los narcisistas manipuladores, porque entre más encantadores son, más hábiles para caerle bien a todos, más difícil es identificar sus engaños. Güey, pinche historión bien largo, ¿no? Pero me encantó. Sí me tuvo de que on the edge of my seat. Sí me entretuvo. Un aplauso por la historia. O sea, güey, ¿qué te digo? Es que sí, o sea, qué triste que haya sufrido tanto de que... Qué horror. Pero pues, güey, literalmente, ¿qué esperabas tú siendo la otra? O sea, de que por qué te sentías mal al enterarte de que luego veía a otros güeyes. Cuando tú también solo eras la otra, amiga. Eras la otra, o sea, y mencionas a su novia de que sí, que nomás es de que su tapadera y su tapadera y así. Pues tal vez, pero pues su tapadera sí es la oficial y tú solo eras la otra. Qué feo que haya sufrido tanto, pero pues... Karma's a bitch. I should have known better. Ay, yo no me acuerdo de la coreo. También te metiste de que donde no deberías estar, donde tú sabías que no deberías estar, eso sí, te dejaste engañar, te dejaste endulzar el oído por un hombre así pésimo. Pues no tengo consejos, no más que no lo busques. Y que gracias por esta historia porque estuvo bien larga y me entretuvo muchísimo. Así que aplausos, pero no para mí, sino por la gran historia. Algo bien, entre amigas. Y pues nada, chamacas, con esta gran historia de un fan de Ariana Grande terminamos esta edición del consultorio del amor. ¿Qué onda? Que estuvo mega intenso, amigas. O sea, siento que di de que en todo el pinche consultorio di como medio consejo porque nomás mandaban de que cosas bien turbias y así. Pero bueno, espero ustedes se hayan entretenido muchísimo escuchando todas las peripecias, así como yo me entretuve leyéndolas. Denle like, suscríbanse y nos veremos pronto en otro video. Denme un aplauso para poder partir, por favor. Gracias. Gracias. Y que viva el consultorio. Bien padre, ¿no? Sí, la verdad sí me entretiene. Bueno, adiós.